Atención, atención. Me informan que Matanka está trabajando en un informe sobre Super Marionation y está próximo a salir. ¡Fantástico! Ese es el proyecto más fantástico que me han propuesto. No sé qué esperan. Nos llamarán en cuanto sepan algo. No te impacientes. Nunca me había sentido tan nervioso. Es increíble. Ya vamos. Ahí viene. Ahí viene. Deprisa. Póngala en la pantalla. Sí, señor. Ahí está. No era ninguna broma. ¡Pasando! 5, 4, 3, 2, 1. Qué bueno. Esto debo verlo. Creo que empezamos bien. Buenas matangueros, bienvenidos nuevamente. Bueno, con esta presentación no es necesario decir nada más, así que ¡chao! Pará, hoy nos toca hablar del genio de Gary Anderson y sus producciones en Super Marionation. Bueno, Super Marionation, tanto de hablar de Super Marionation. ¿Vos sabés qué es Super Marionation? Y Super Mario Nation, la nación de Super Mario. Sabía, me imaginaba ya. No es eso. Así que bueno, antes que empezar, vamos a ver qué significa y ya arrancamos con la historia. El término Super Marionation surge de la mezcla de las palabras en inglés Super, Marionette y Animation. Era un estilo de producción de cine y televisión empleado por la empresa británica AP Films, más tarde conocida como Century 21 Productions, en sus series de televisión y largometrajes protagonizados por títeres en la década del 60. Estas producciones fueron creadas por Gary y Sylvia Anderson y filmadas en los estudios de APF en Slough Trading Estate. Los personajes eran interpretados por marionetas electrónicas con un labio inferior móvil, que se abría y cerraba en sincronía con un diálogo pregrabado por medio de un solenoide en la cabeza o el pecho del títere. Las producciones eran en su mayoría de ciencia ficción. La supervisión de las marionetas estaba a cargo de Christine Glanville, la dirección de arte realizada por Bob Bell o Kate Wilson, y la música era compuesta por Barry Gray. También hicieron un uso extensivo de los efectos especiales de modelos a escala dirigidos por Derek Meddings. El término fue acuñado por Gary Anderson, quien lo consideró como la marca registrada de APF y lo hizo para aumentar la respetabilidad de los títeres, y a su vez como una herramienta promocional para separar la producción de APF de otras series de títeres para niños como Muffin the Mule y Flower Pot Man. Esto fue motivado por su vergüenza a trabajar con títeres en lugar de actores en vivo, y su deseo de disipar la noción de que las marionetas de APF eran el tipo de títeres que se usaban en programas preescolares. Un suplemento de la década de 1960 del periódico comercial británico Television Mail describió el Super Marionation como un proceso técnico cuyas características principales, además del control electrónico de marionetas, eran el uso de fotografía de color de 35 mm, escenarios de filmación en escala 1:5, retroproyección, inserciones de acción en vivo y efectos especiales de estilo live action, y asistencia de video para guiar al equipo de filmación. El término reflejaba el deseo de Gary Anderson de promover el ingenio colectivo de su empresa como un proceso patentado, y aliar sus producciones con técnicas fotográficas de Hollywood como CinemaScope y VistaVision. Además, la experiencia de APF estaba compuesta por valores de producción en modelismo, fotografía, efectos especiales, edición y música orquestal que nunca se habían aplicado de manera tan consistente a ningún tipo de programa para niños, y mucho menos a los que presentaban títeres. Ahora sí, ya estamos en condiciones de continuar con la historia. Veamos cómo Anderson fue construyendo de a poco esta forma de contar historias. Y que además dejó una huella en varias generaciones de niños y no tan niños. La primera experiencia de Gary Anderson con la filmación de títeres fue en 1956, cuando Pentagon Films, un grupo de 5 cineastas, incluidos Anderson y su amigo Arthur Provis, fue contratada para hacer una serie de anuncios televisivos con el tema de Noddy para el cereal de desayuno de Kellogg's. Por esa época, Pentagon también produjo una película de títeres de 15 minutos llamada Here Comes Candy. Estos primeros esfuerzos llamaron la atención del autor infantil Robert Alate, quien había escrito una colección de guiones titulada Las aventuras de Twizzle y buscaba una compañía cinematográfica para convertirlos en una serie de televisión de marionetas. En ese momento, Anderson y Provis habían dejado Pentagon para formar su propia compañía, Anderson
Provis Films, AP Films o APF. Aceptaron la comisión, decepcionados de no estar trabajando con actores en vivo, pero se dieron cuenta de que necesitaban la inversión de Leighton para mantenerse en el negocio. Antes de comenzar la producción, Anderson y Provis contrataron a 3 personas: la supervisora de continuidad Sylvia Thumb, ex secretaria de Pentagon y futura esposa de Anderson, el director de arte Reg Hill y el operador de cámara John Reed. Los 3 se convertirían más tarde en codirectores de la nueva empresa y jugarían un papel importante en el desarrollo de sus producciones. Las marionetas de Twistle tenían cabezas de papel maché con ojos y bocas pintadas y cada una se controlaba con un solo hilo de alfombra. El habla era representada por las marionetas asistiendo con las cabezas. Algo avergonzados de estar haciendo una serie de títeres para niños, Anderson y Provis decidieron producir Twistle al estilo de un largometraje, incorporando disparos e iluminación más dinámicos, con la esperanza de que los resultados les dieran comisiones de mayor presupuesto con actores en vivo. Para añadir a este aspecto más sofisticado, la serie solía utilizar sets tridimensionales en lugar de los típicos fondos planos, mientras que los titiriteros Christine Glanville y su equipo operaban las marionetas desde un puente sobre el piso del estudio en lugar de en el propio piso. Tras la finalización de Twistle, APF no logró conseguir nuevos clientes, por lo que aceptó otro trabajo con títeres para Leighton, Torchy de Battery Boy. Esta serie utilizó títeres con cabezas de madera plástica, una mezcla de polvo de corcho, pegamento y alcohol metilado, y cuerpos de madera. Las cabezas incorporaban globos oculares móviles y una mandíbula con bisagras que se abría y cerraba con una cuerda. En la práctica, el movimiento de la mandíbula era difícil de controlar debido al balanceo de las cabezas de los títeres. A estas alturas, todos los sets para las marionetas eran tridimensionales. También se habían vuelto más detallados y estaban hechos principalmente de cartón con accesorios de fibra de vidrio. Después de Torchy, APF rompió lazos con Leighton y produjo su primera serie independiente, Four Feather Falls, con financiación de Granada. Las cabezas de los títeres ahora estaban hechas con cáscaras huecas de fibra de vidrio, las cuerdas habían sido reemplazadas por finos alambres de acero de tungsteno y la mandíbula con bisagras había dado paso a un mecanismo electrónico de sincronización de labios diseñado por Hill y Reed. La sincronización de labios fue un paso clave en el desarrollo de Supermarionation, y como tal, Four Feather Falls es considerada por algunas fuentes como la primera producción de Supermarionation. El mecanismo facilitó a los titiriteros operar las marionetas al compás de su diálogo, ya que no era necesario aprender las líneas de los personajes. Según Anderson, como los movimientos exagerados ya no eran necesarios, las marionetas finalmente pudieron hablar sin que sus cabezas colgaran como un juguete roto. A estas alturas, los movimientos de los titiriteros se guiaban utilizando una forma básica de asistencia de video, una cámara de televisión montada directamente detrás de la cámara de filmación que transmitía imágenes a varios monitores alrededor del estudio. El término Supermarionation se acuñó durante la producción de Supercar, la primera serie de APF que se realizó para la empresa de distribución de Lew Grade y TC Entertainment. Sus últimos 3 episodios fueron los primeros en ser acreditados como filmados en Supermarionation. Para la serie Supercar, las marionetas y los sets de Supermarionation se construían en escala 1:3, midiendo cada marioneta aproximadamente 61 centímetros de altura y era suspendida y controlada con varios alambres finos de acero de tungsteno que tenían entre 0,051 y 0,085 milímetros de espesor, reemplazando el hilo de la alfombra y los hilos de cordel que se habían utilizado antes para Four Feather Falls. Para que los cables no fueran reflectantes, al principio se los pintaba de negro. Esto los hizo más gruesos y más notorios, por lo que los fabricantes Ormston Wire idearon un método para oscurecerlos químicamente para mantener su grosor. Durante el rodaje, los cables a menudo debían ocultarse más con spray anti-flare o varios colores de pintura para que se mezclaran con los decorados y fondos. Equilibrar el peso era crucial. Los títeres, si eran demasiado livianos, serían difíciles de controlar, y si eran demasiado pesados, sus cables no soportarían el peso. Para los planos de detalle se utilizaron insert de manos, brazos y piernas humanas reales para mostrar acciones complejas que los títeres no podían realizar, como operar maquinaria. En una entrevista de 1965, Reg Hill estimó que las producciones de Supermarionation tenían 3 o 4 veces más cortes que las live action, porque la falta de expresión facial de las marionetas hacía imposible mantener el interés del espectador por mucho más de unos segundos por toma. Las características distintivas de las marionetas eran sus cabezas huecas de fibra de vidrio y los solenoides que impulsaban los movimientos automáticos de la boca. El diálogo de los personajes se grababa en 2 cintas. Una de ellas se reproduciría durante el rodaje para guiar a los titiriteros y luego proporcionar la base de la banda sonora. La otra se convertiría en una serie de señales eléctricas que movían los labios.
Cada marioneta tenía 2 cables electrificados que conducían las señales a su cabeza. Este contenía un solenoide que, cuando era operado por las señales, hacía que el labio inferior de la marioneta se abriera y cerrara con cada sílaba. Las cabezas de los personajes regulares eran enteramente de fibra de vidrio. Las protocabezas se esculpían en arcilla o plastilina y luego se recubrían con caucho o caucho de silicona para crear moldes, a los que se le aplicaba resina de fibra de vidrio para crear las cáscaras terminadas. Los personajes invitados eran interpretados por títeres llamados revamps o renovaciones, cuyas caras eran esculpidas en plastilina sobre cabezas de fibra de vidrio sin rasgos distintivos. Esto permitió que las renovaciones se modelaran de un episodio al siguiente y representaran una gama más amplia de personajes. Muchos de los personajes habituales se inspiraron en actores de Hollywood del momento. Los ojos de los títeres eran controlados por radiocontrol. La ubicación del mecanismo de sincronización de labios era el que determinaba las proporciones corporales de los títeres. Para todas las series de Super Marionation hasta Thunderbird, el solenoide estaba ubicado en la cabeza. Esto significaba que debía ser sobredimensionada en relación con el resto del cuerpo, ya que si el cuerpo se mantenía en proporción, habría hecho que las marionetas fueran demasiado voluminosas para operar de manera efectiva, además de requerir que todos los elementos del set se ampliaran en consecuencia. Igualmente, la desproporción fue influenciada en parte por consideraciones estéticas, ya que la cabeza llevaba la personalidad del títere, y aunque no fue intencional, las caricaturizaciones le dieron un estilo particular. Entre Thunderbirds y Captain Scarlet and the Mysterons, el desarrollo de componentes electrónicos miniaturizados llevó a APF, ahora llamada Century 21 Productions, a crear un nuevo tipo de marioneta. La opción de reducir el tamaño de los componentes de la cabeza fue rechazada a favor de mover todo el mecanismo de sincronización de labios al pecho, donde se conectaba a la boca mediante un cable que atravesaba el cuello. Esto hizo posible encoger las cabezas y hacer las marionetas del Capitán Escarlata y series posteriores en proporciones naturales. Por esta época, Century 21 también trató de hacer que los rostros de los títeres fueran más realistas al crearlos en un material nuevo y flexible, pero los resultados no fueron satisfactorios y la idea fue abandonada. Como el tamaño reducido de la cabeza hacía más difícil esculpir las caras en plasticín, los personajes invitados ahora eran interpretados por un grupo de títeres permanentes de fibra de vidrio que estaban hechos de los mismos estándares de mano de obra de los personajes regulares. Comparados con una compañía de repertorios, estos títeres podían alterarse superficialmente de una apariencia a la siguiente, por ejemplo, agregando o quitando el vello facial. En una entrevista de 2002, Anderson dijo que durante la producción de Capitán Escarlata esperaba pasar a la televisión de acción en vivo y que respaldaba a las nuevas marionetas como un compromiso por su incapacidad para usar actores en vivo. En 2006 recordó que Century 21 había sido encasillado por sus títeres, sabiendo que era lo único para lo que podía conseguir financiación y quería desesperadamente que la cosa pareciera tan cercana a la acción real como sea posible. Y resaltó que fue eso lo que lo impulsó a incorporar todas las mejoras y técnicas. El rediseño reflejó el deseo de Anderson de un mayor realismo y espectáculo. No todos los colegas de Anderson agradecieron el cambio. El escultor y operador de títeres John Blundell se refirió peyorativamente a los nuevos títeres como pequeños humanos que carecían de la personalidad de sus precursores, y también afirmó que el mayor énfasis en el realismo obstaculizaba la creatividad de los titiriteros. El compañero escultor Terry Curtis creía que el rediseño le quitó el encanto a las marionetas. Según el director Desmond Saunders, APF estaba intentando cualquier cosa para que los títeres parecieran seres humanos. Un inconveniente de las cabezas más pequeñas es que alteraban la distribución del peso, y eso hizo que los títeres fueran más difíciles de controlar, hasta un punto en el que a menudo tendrían que fijarse a abrazaderas tipo G para mantenerlos firmes. Además, los problemas para lograr una profundidad de campo realista dificultaron considerablemente la filmación de primeros planos. Una limitación importante de las marionetas fue su incapacidad para caminar de manera convincente. Esto se debió a su bajo peso y al hecho de que las patas de cada títere estaban controladas por solo 2 cuerdas, lo que hacía imposible una articulación compleja. Además, el andar de los personajes todavía era imperfecto y aún más obvio. Para limitar la necesidad de movimiento de las piernas, muchas escenas que presentaban caminatas se filmaron de cintura para arriba, con el movimiento implícito de un titiritero sosteniendo las piernas fuera de plano y moviendo la marioneta hacia arriba y hacia abajo mientras la empujaba hacia adelante. Otras escenas mostraban títeres de pie, sentados o conduciendo vehículos. Tex Tucker, el héroe de Ford Fighter Force, evitaba caminar montando un caballo llamado Rocky, mientras que los personajes de Fireball, XL5, Stingray y Thunderbird
lograban lo mismo mediante el uso de aerodeslizadores personales. El enfoque de Supercar y Stingray en su auto y submarino del mismo nombre, así como la descripción de Stingray del comandante Short como un parapléjico confinado a una silla flotante futurista, son ejemplos de otros dispositivos utilizados para superar la falta de movilidad de los tipos. Debido a que tenían personajes que no podían pararse correctamente sin que se les cayeran las rodillas y personajes que no tenían expresión, era muy difícil interpretar una escena de amor o de pelea, por lo que el camino a seguir era cualquier cosa que se moviera rápidamente y tuviera mucha emoción, y la ciencia ficción era la mejor opción. En una entrevista de 1977, Gary Anderson dijo que los pasos que se tomaron para hacer que los títeres fueran más realistas fueron un intento de hacer más respetables a las marionetas. También comentó que en Supercar, la primera producción de ciencia ficción de APF, establecieron la historia en el futuro, ya que habría pasillos móviles y las marionetas estarían viajando en el automóvil durante gran parte del tiempo, por lo que sería mucho más fácil hacerlos convincentes. Este uso de escenarios futuros, para un mayor realismo, casi accidentalmente aseguró que todas las series posteriores de APF fueran de ciencia ficción. La última serie de Super Marionation, The Secret Service, logró que Anderson al fin se diera el gusto de dirigir actores reales, dado que utilizó imágenes de actores en vivo hasta tal punto que el resultado fue a medio camino entre la acción en vivo y Super Marionation. Su protagonista, Stan Lee Unwin, se inspiró en el comediante del mismo nombre, quien expresó al personaje de la marioneta y sirvió como su doble de cuerpo humano en tomas largas y en otras escenas en las que la marioneta no era práctica de usar. Esta era otra forma de evitar el problema de la falta de movilidad. Stan Lee Unwin hacía todas las tomas de pie y en conducción en un modelo Forte. Jugando con los ángulos inversos, lograban intercalar tomas de Stan Lee con tomas de la marioneta. Para la realización de la serie Super Marionation se crearon efectos especiales con modelos y escenarios en miniatura en una variedad de escalas. Se utilizaron diversos materiales en su construcción, por ejemplo, las paredes de las rocas se hicieron con bloques pintados de poliestileno, mientras que los vehículos en miniatura incorporaron objetos domésticos reciclados y piezas de maquetas de juguetes. La iluminación utilizada para la filmación de efectos fue 5 veces más fuerte que la que se utilizaba normalmente en una producción de acción real. Los efectos se filmaban generalmente a alta velocidad, de 72 a 120 fotogramas por segundo, y el metraje se ralentizaba en postproducción para dar una sensación mayor de peso o estabilidad, haciendo que las secuencias parecieran más realistas. La filmación a alta velocidad era esencial para las tomas en el agua para hacer que las pequeñas ondas dentro del tanque de filmación parecieran olas del océano. Como los decorados se construían a escala, a menudo era difícil mantener una sensación realista de profundidad. Las secuencias subacuáticas no se filmaban en agua, sino en escenarios secos, con un acuario delgado entre el escenario y la cámara para distorsionar la iluminación. Se agregaban chorros de burbujas y peces pequeños al acuario para crear una perspectiva forzada. Comenzando con Stingray, las tomas de aviones en vuelo se filmaban usando una técnica llamada cielo rodante, que fue ideada por el director de efectos Derek Meddings, para permitir la filmación de tomas dinámicas en espacios reducidos, algo similar a los fondos en animación tradicional limitada, que implicaba pintar el fondo del cielo en un lienzo que luego se envolvía alrededor de un par de rodillos accionados electrónicamente, y así creaba una impresión de movimiento al pasar el lienzo alrededor de los rodillos en un bucle continuo en lugar de mover el avión en miniatura en sí. Thunderbirds vio la introducción de la carretera rodante, una adaptación de la técnica mediante la cual los elementos de primer plano, plano medio y de fondo de las secuencias de la carretera se creaban con rollos separados de lienzos enrollados y giraban a diferentes velocidades. En la búsqueda del realismo, los modelos y decorados recién construidos se ensuciaban deliberadamente con pintura, aceite, mina de lápiz y otras sustancias para darles un aspecto usado o degradado. Se colocaban bolitas de propulsor Jetex en la parte inferior de los vehículos terrestres en miniatura para emitir chorros de gas que se parecieran a estelas de polvo. Con el tiempo, los efectos utilizados para los tiroteos se volvieron más elaborados, mientras que los efectos de los disparos en Four Feather Falls se creaban simplemente pintando marcas en el negativo de la película que aparecían como destellos blancos en la impresión terminada. Para series posteriores, las pistolas de apoyo en miniatura de los títeres estaban equipadas con pequeñas cargas que se disparaban con una batería de automóvil. Impresionante lo que lograba Anderson y compañía en esa época. Veamos ahora un listado con las producciones que realizaron y una pequeña sinopsis de cada una de ellas. Four Feather Falls es una serie de TV de 39 episodios que cuenta las aventuras de Tex Tucker, el sheriff de Four Feather Falls, un pueblo del viejo oeste estadounidense. Supercar
Los científicos Horacio Baker y Rudolph Hopkins diseñan un vehículo prototipo que viaja por tierra, agua y aire. Es pilotado por Mike Mercury, quien junto a su amiguito Jimmy y su mascota el mono Mitch correrán diversas aventuras. Fireball XL-5. El Fireball XL-5 forma parte de la flota de naves interplanetarias que protege el sector 25 del Sistema Solar de una invasión alienígena, bajo la supervisión de la Patrulla Espacial Mundial. Stingray. La serie cuenta las aventuras de la WASP, la patrulla de seguridad del mundo acuanauta, que explora los océanos y mantiene al planeta seguro de una variedad de peligros. La principal arma con la que cuenta la WASP es el Stingray, un submarino atómico bajo el mando del capitán Troy Tempest. Thunderbirds. La serie nos relata las misiones del equipo de rescate internacional, una organización cuya avanzada tecnología le ayuda a salvar vidas y llevar a cabo misiones de rescate desde su base secreta. Thunderbirds Argo. En esta película, la misión Zero X, el primer vuelo tripulado a Marte, fracasa después de que el villano conocido como The Hood saboteara la nave. Meses más tarde, una nueva misión a Marte se encuentra lista para partir y el alto mando espacial decide que Rescate Internacional supervise el operativo. Después de abortar un nuevo ataque de The Hood, el Zero X logra llegar a Marte. Pero el encuentro con alienígenas poco amistosos daña la nave, la que tiene numerosos problemas en su reingreso a la Tierra. Captain Scarlet and the Mysterons. En la primera misión humana tripulada al planeta Marte, el primer grupo reducido de humanos, dirigido por el Capitán Black, cree erróneamente que los habitantes del planeta rojo son hostiles y abren fuego contra una de sus ciudades. Luego ven con asombro cómo esa ciudad totalmente destruida es reconstruida en cuestión de segundos. Los marcianos, que al parecer poseen una existencia incorpórea, declaran la guerra a los terrícolas. Thunderbird 6. El equipo de rescate internacional se enfrenta a su misión más peligrosa, y es que su especialista en aventuras aéreas ha sido secuestrado mientras intentaba dar la vuelta al mundo en globo. Joe 90. Joe McClane es un niño de 9 años cuyo padre adoptivo ha desarrollado un invento con el cual se logra incorporar información al cerebro. Gracias a esto le transmite conocimientos y habilidades a la mente de su hijo, y Joe adquiere casi inmediatamente la capacidad de ser un piloto de pruebas, un neurocirujano, etc., según sea necesario. Matrix, la tenés adentro. Joe se convierte en un agente especial de la WIN, la Red Mundial de Inteligencia. Secret Service. Cuenta las aventuras de un vicario de edad avanzada y su jardinero, que son agentes secretos para Bishop y luchan contra los criminales y terroristas desde el extranjero. Captain Scarlet es IG, documental en DVD sobre la realización de Capitán Escarlata, producida por Gary Anderson y acreditada como filmada en Super Mario Nation. Increíble que con tan pocas producciones hayan logrado marcar un estilo que es recordado hasta nuestros días. No solo eso, también dejaron una horda de fans e incluso series y películas sucesoras y otras que parodian este estilo particular. Si bien Gary Anderson habría preferido hacer producciones de acción real en lugar de series de títeres, los críticos sostienen que su estilo de filmación se desarrolló para hacer que las películas de títeres sean lo más respetable posible, logrando que las técnicas de filmación de APF no solo dieran como resultado un nivel de calidad y sofisticación nunca antes visto en un programa familiar, sino que también darían a luz algunas de las series más icónicas de la historia de la televisión infantil británica. En 1983, Gary Anderson volvió a los títeres con su serie de televisión independiente de ciencia ficción, Terrahawks. Los personajes de esta serie fueron hechos como títeres de mano de goma, de 0,91 metros de altura, operados desde el piso del estudio en un proceso llamado Super Macromation. Esto era similar a las técnicas empleadas por el gran titiritero estadounidense Jim Henson. En 2004, Anderson creó un remake de Captain Scarlet titulado New Captain Scarlet, que fue producido utilizando imágenes generadas por computadora, CGI, y técnicas de captura de movimiento, mocap. La captura de movimiento se utilizó mucho para las secuencias de acción, ya que proporcionó un movimiento de personajes más convincente. Como un guiño a Super Mario Nation, la serie fue acreditada como creada en Hyper Mario Nation. Según Anderson, Hyper Mario Nation no era simplemente animación, sino un método de producción fotorreal que combinaba CGI, imagen de alta definición y sonido envolvente. A través de Hyper Mario Nation, Anderson buscó lograr una simulación hiperreal de su utopía cinematográfica de acción real. En 2014 se lanzó una campaña de Kickstarter para financiar un remake de la serie de anime Firestorm, que sería producida utilizando una técnica llamada Ultra Mario Nation. En la década de 2010, Stephen LaRiviere y su productora Century 21 Films comenzaron un renacimiento de Super Mario Nation, comenzando en 2014 con la realización del documental Film in Super Mario Nation, que incluye secuencias de marionetas de Super Mario Nation filmadas para la ocasión con personajes de Thunderbird. En 2015 salió la miniserie Thunderbirds The Anniversary Episodes,
adaptaciones en pantalla de 3 de las radionovelas de Thunderbirds lanzadas originalmente en la década del 60, realizado en celebración del 50 aniversario de la serie y filmado utilizando métodos de producción Supermarionation de la época. En 2020 vio a la luz Nebula 75, una serie web de marionetas realizada en el Reino Unido, filmado con el espíritu de las producciones de APF de principios de la década del 60 y acreditado como filmado en Supermarionation y Super Isolation. Century 21 Films también trabajó en Apollo, un episodio de Endeavour de 2019 que se desarrolla en parte en un estudio de televisión que está haciendo una serie de marionetas llamada Moon Ranger. El episodio presenta secuencias de marionetas de historia dentro de una historia que fueron escritas y filmadas como un tributo a Supermarionation. Por otra parte, hay producciones ajenas a Anderson que utilizaron técnicas similares al Supermarionation. La serie de marionetas Space Patrol, creada por Roberta Lake y Arthur Provis y filmada por la compañía The Lake National Interest Picture Production, utilizó marionetas similares a las de las primeras series de APF, incluido el uso del movimiento automático de boca. Sin embargo, se hicieron en proporciones corporales naturales. La serie japonesa Aerial City 008 de 1969 y X-Bomber de 1980 también contaron con títeres de estilo Supermarionation, con el último de los dos refiriéndose a su estilo de filmación como Super Mariorama, en referencia a Supermarionation. En Sudáfrica se utilizaron técnicas similares para hacer Interstellar, del 82 al 86. La serie de marionetas estadounidense Super Adventure Team de 1998 fue creada a imitación de Supermarionation pero con temas adultos y situaciones sugerentes. Los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, en 2014 realizaron la película Team America o World Police, que se inspiró en Thunderbirds y ha sido descrita como una imitación o parodia de las producciones de Supermarionation. Stone y Parker llamaron a su proceso de filmación Super Carpimation, ya que los cables se dejaron deliberadamente visibles. Un episodio de Stargate SG-1 200 de 2006 presenta una autoparodia en la que los personajes son interpretados por marionetas al estilo Supermarionation. Muy bien, y hasta acá llegamos con este especial de Supermarionation. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like y compartan. Los dejamos con unos datos curiosos y los esperamos en el próximo programa de Matanga. ¡Chao! Datos curiosos. El trabajo de títeres de los Anderson también incluyó The Investigator en 1973, un piloto de una serie Supermarionation no realizada. Esto incluyó tanto marionetas como actores en vivo, pero no incluyó el término Supermarionation en los créditos. Stingray, conocido en Latinoamérica como Meteoro Submarino, de Gary Anderson, fue la primera serie de la televisión británica que se hizo completamente en color. La movida estuvo destinada a aumentar su atractivo para el muy lucrativo mercado estadounidense. Lo lograron. Lo lograron. Nunca me había sentido tan nervioso. Es increíble. ¡Matanga!